En lo profundo de los pantanos de Tabasco, donde la humedad parece pegarse a la piel y el silencio es más pesado que el calor, un ranchero llamado Esteban encontró algo que no buscaba. Aquellas tierras baratas, que todos evitaban, le habían parecido un último chance de empezar de nuevo, pero bastó una semana para darse cuenta de que ahí nada estaba realmente abandonado. Cada noche, el sonido de cascos rompía el lodo. Pegadas recién marcadas aparecían alrededor de su cabaña, y 3 caballos salvajes lo observaban sin miedo, como si estuvieran esperando a que él cometiera un error. Lo que Esteban no sabía era que esas tierras habían pertenecido a una familia cuyo rastro se había perdido décadas atrás, y que esos caballos no vigilaban el pantano, vigilaban lo que estaba enterrado debajo. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal para más historias como esta. Y por cierto, ¿de qué parte nos acompañas? Quiero saber hasta dónde están llegando estas narraciones. El día que Esteban firmó los papeles, el notario lo miró con una mezcla de sorpresa y lástima. No era común que alguien preguntara por ese terreno, mucho menos que lo comprara sin regatear. Esteban apenas había hojeado los documentos. Lo único que veía era la oportunidad de dejar atrás una racha dura de malas cosechas y deudas crecientes en su rancho anterior, a cientos de kilómetros de ahí. Cuando salió a la calle, el aire húmedo de Villahermosa lo golpeó como una manta mojada. Encendió su camioneta vieja y manejó hacia el norte, rumbo al terreno que ahora llevaba su nombre. Durante el trayecto, notó que cada persona a quien preguntaba direcciones endurecía la expresión. Nadie quería hablar del lugar, como si pronunciar su ubicación trajera mala suerte. Pero Esteban estaba acostumbrado a la cautela rural. La gente siempre tenía historias para asustar forasteros. Llegó al camino de terracería que conducía al pantano casi al atardecer. El sol, rojizo y espeso por la humedad, iluminaba la vegetación en charcos que parecían espejos sucios. La camioneta avanzaba entre lodazales, ramas que se cerraban como dedos y mosquitos que formaban nubes. En cuanto estacionó frente a la pequeña zona firme donde planeaba construir su cabaña, se quedó quieto. No era miedo, era una sensación extraña, como si el aire estuviera demasiado quieto. Los pantanos solían estar llenos de cantos de aves y zumbidos de insectos, pero ahí solo se escuchaba el motor caliente. Respiró profundo y se obligó a moverse. Descargó madera, herramientas, una lona y un garrafón de agua. No había tiempo para dudas. Si quería tener dónde dormir antes de que cayera la noche, debía trabajar sin pausa. Mientras clavaba los primeros soportes de la estructura, oyó un relincho lejano. Se irguió, atento. Otro relincho respondió, más ahogado, como si viniera de un sitio fangoso. Esteban frunció el ceño. No había visto huellas de caballo en el camino, ni había ranchos cerca. Dejó pasar la idea y continuó martillando, aunque cada sonido del pantano le tensaba los hombros. Terminó la cabaña improvisada pasada la medianoche. Una sola bombilla alimentada por un generador portátil iluminaba el interior. Esteban se dejó caer en el catre, exhausto. Durmió de inmediato. A la mañana siguiente, lo despertó algo que no pudo ignorar. Huellas de caballo rodeando la cabaña. Grandes, profundas, recientes. La tierra estaba húmeda, pero no tanto como para que el lodo las hubiera deformado. Aquello era imposible. Él había llegado ahí antes de que oscureciera. Ningún caballo habría pasado tan cerca sin que lo oyera. Se agachó para examinarlas. No eran de un solo animal. Eran al menos 3. Las huellas formaban un semicírculo, como si los animales hubieran rodeado la cabaña. Observándolo, Esteban respiró hondo, tratando de no dejar que la imaginación lo dominara. Quizá eran caballos salvajes. En zonas aisladas no sería raro. Aún así, algo lo inquietó. Las huellas no iban ni venían. Solo estaban ahí, como si los animales hubieran aparecido y desaparecido sin moverse. Decidió no pensar más en eso. Tenía trabajo: limpiar el terreno firme, delimitar áreas para el ganado, medir el área útil lejos del pantano. Pero mientras caminaba, cada tanto encontraba más huellas, a veces sobre tierra sólida donde ningún caballo debería haber pasado, a veces tan profundas que parecía que el animal se hubiera detenido ahí durante minutos.
El calor aumentó hasta volverse asfixiante. El olor a lodo y vegetación en descomposición era tan fuerte que parecía salir del suelo mismo. Esteban bebía agua a cada rato. Aún así, siguió trabajando, determinado a convertir ese lugar olvidado en su nuevo hogar. Al final de la tarde, el cielo comenzó a oscurecerse con nubes pesadas. Los truenos retumbaban a lo lejos. Esteban guardó sus herramientas, encendió el generador y se metió en la cabaña justo cuando las primeras gotas gruesas golpearon el techo de lámina. La tormenta avanzó rápido. El viento levantaba ráfagas de agua fangosa que hacían crujir las paredes. Cada relámpago iluminaba por un segundo el pantano, proyectando sombras retorcidas que parecían moverse. Esteban se dijo a sí mismo que eran solo ramas, hasta que escuchó el sonido. Cascos, golpeando el lodo con un ritmo lento, seguro, pesado. Esteban se enderezó en el catre. No podía estar oyendo eso. La lluvia debía cubrir cualquier ruido. Y sin embargo, los cascos se escuchaban cada vez más cerca. Tomó su lámpara, abrió la puerta y apuntó hacia afuera. La luz apenas cortaba la cortina de lluvia. No había nada, ni huellas nuevas, ni sombras de animales, ni ruido alguno. Justo cuando iba a cerrar, un relincho profundo retumbó desde algún punto entre la espesura. No era el relincho agudo y nervioso de un caballo asustado. Era firme, casi territorial. Esteban retrocedió un paso. La tormenta continuó rugiendo hasta la madrugada. Y cuando por fin amainó, él pasó largo rato sentado, sin poder dormir más, sintiendo que cada gota que caía del techo marcaba algo. La presencia de animales que no debería haber ahí. Cuando el sol despuntó, se obligó a salir. Necesitaba comprobar si lo de la noche había sido imaginación. Pero en cuanto bajó de la cabaña, lo vio. 3 conjuntos de huellas frescas, perfectamente marcadas frente a la puerta. 3, equidistantes. Como si los animales hubieran estado alineados, mirándolo fijamente mientras él dormía. Esteban sintió un escalofrío que no tuvo que ver con la brisa húmeda. Los caballos no estaban vagando, estaban patrullando, y aunque aún no lo sabía, ese no era un accidente del pantano, era una advertencia. La mañana siguiente llegó con un cielo amarillo y pesado, el tipo de cielo que anuncia lluvia aun cuando no cae ni una gota. El aire era tan denso que Esteban sentía que respiraba agua. Se quedó varios minutos mirando las huellas frente a su puerta, sin saber por dónde empezar a entenderlas. Eran recientes, tan marcadas que la tierra aún conservaba la forma exacta de los cascos. No podía negar lo evidente. Los caballos habían estado ahí durante la madrugada, a apenas 1 metro de donde él dormía. Se arrodilló para examinarlas con más detalle. Notó algo inquietante. Las huellas no estaban desordenadas, como si los animales hubieran trotado o explorado. Formaban una línea recta, exacta, como 3 soldados firmes ante una orden invisible, y todas apuntaban hacia la puerta de la cabaña. Esteban se enderezó y miró hacia el pantano. La vegetación espesa se movía con la brisa, pero no había señales de animales, ningún relincho, ningún chapoteo, solo el silencio húmedo del amanecer. Se frotó la nuca, incómodo. La lógica le decía que solo eran caballos salvajes, pero algo en la forma en que se movían, o más bien en la forma en que parecían no moverse, ya lo tenía inquieto. Decidió que no podía quedarse con dudas. Tenía que averiguar de dónde venían esos animales. Caminó por el borde del pantano, siguiendo un rastro de huellas dispersas que parecían perderse en la maleza. El lodo a veces llegaba hasta los tobillos, y el calor empezaba a apretar como un puño. Cada tanto, un ave salía volando entre los árboles con un chillido corto que hacía eco. Después de unos 15 minutos de caminata, Esteban encontró algo inesperado. Un antiguo cerco de madera semiderruido, casi tragado por la vegetación. Las maderas estaban tan desgastadas que parecían haber sido instaladas décadas atrás. Entre las ramas, alcanzó a ver lo que una vez fue una entrada de rancho. 2 postes gruesos, unidos por un travesaño que aún conservaba restos de pintura roja. Se acercó y tocó la madera. Estaba húmeda, cubierta de musgo y líquenes. Pero debajo del deterioro, había signos de algo más.
marcas de herraduras repetidas como si alguien, o varios, hubieran usado esa entrada por años. ¿Quién diablos vivió aquí?, murmuró. Avanzó unos pasos y descubrió lo que quedaba de un antiguo camino interno, ahora cubierto de maleza. Entre las hierbas altas y el lodo, algo metálico brilló. Se agachó y levantó un pedazo de herradura oxidada. No era moderna, tenía un diseño viejo, más grueso, de los que ya casi no se usaban. Mientras la examinaba, un ruido lo hizo girar rápidamente. Un golpe de cascos. Uno solo. Lejano, pero claro. Esteban se tensó. No vio nada entre la vegetación, pero el sonido se repitió, esta vez más cerca. Un chasquido húmedo en el lodo, como si un caballo hubiera dado un paso firme. Luego silencio. Si quieren asustar, lo están logrando, dijo en voz baja, tratando de sonar más tranquilo de lo que se sentía. Regresó hacia su cabaña con el pedazo de herradura en la mano. Algo dentro de él ya entendía que ese terreno tenía historia, pero no sabía cuál, ni cómo enterarse. Solo sabía que había comprado un problema mucho más grande de lo que esperaba. Al llegar, encontró una camioneta estacionada cerca de la entrada improvisada de su terreno. Una mujer bajaba del vehículo, limpiándose el sudor de la frente. Vestía ropa de trabajo, botas altas y un sombrero que había visto mejores días. Su expresión era firme, pero había en ella una chispa de advertencia, como si supiera algo que él todavía ignoraba. ¿Usted es Esteban?, preguntó caminando hacia él. Sí. ¿Quién lo pregunta? Soy María del Pilar, presidenta auxiliar de la comunidad más cercana. Vine porque nos avisaron que alguien había comprado esta parte del pantano. Hace años que nadie se mete aquí. Esteban apretó la herradura oxidada en el puño. ¿Y por qué? ¿Qué tiene este lugar? Ella lo observó con detenimiento antes de responder. No es que tenga algo, es que tuvo. ¿Qué quiere decir?, insistió él. Estas tierras pertenecieron a una familia grande, criadores de renombre en su tiempo, gente dura. Tuvieron problemas, desaparecieron y dejaron todo abandonado. Desde entonces este lugar quedó como lo ve, olvidado, y la gente aprendió a dejarlo así. La mujer miró alrededor con gesto sombrío. Dicen que sus caballos se quedaron aquí. Esteban tragó saliva, incómodo. ¿Salvajes? María negó lentamente. No, entrenados. Caballos que no tenían dueño pero sí rutina. Custodiaban el rancho como si la familia todavía viviera aquí. La gente del pueblo dejó de venir cuando los animales empezaron a comportarse extraño. Esteban sintió un nudo en el estómago. Los he visto, admitió. 3. Me observan. De noche. Rodean mi cabaña. La mujer suspiró, como si hubiera esperado escuchar eso. Algunos dicen que esos caballos no se fueron porque cuidaban algo que los antiguos dueños dejaron escondido, pero nadie sabe qué es. Lo único seguro es que el terreno trae problemas, y usted parece ser el primero en ignorar todas las advertencias. Esteban apretó la mandíbula. Mire, señora, compré este terreno porque necesitaba empezar de cero. No vine a buscar pleitos, solo trabajo. María lo miró con más suavidad, pero sin perder la seriedad. Lo entiendo. Pero si decide quedarse, más vale que sepa lo que enfrenta. Esos animales no son agresivos, pero tampoco son mansos. Tienen un propósito, y usted acaba de meterse en medio. Mientras hablaban, un relincho profundo resonó desde la línea de árboles. Los dos voltearon al mismo tiempo. Ahí están, susurró Esteban. María entrecerró los ojos tratando de ver entre la vegetación. Sí, y créame, no le quitarán la vista de encima. Esteban sintió la piel erizarse. No había nada sobrenatural en caballos vigilando, pero sí había algo profundamente inquietante en su insistencia, en su disciplina, en la forma en que parecían moverse como un grupo entrenado que había perdido a su jinete, pero no su misión. María se acomodó el sombrero. Voy a regresar mañana con unos papeles antiguos del registro. Tal vez le sirvan para entender mejor qué compró, pero le aconsejo algo. No se acerque demasiado al centro del pantano. Ahí es donde ellos se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la casa principal, y porque ahí, según cuentan los viejos, es donde la familia guardaba lo que nunca encontraron. Se despidió y subió a su camioneta. Antes de arrancar, bajó la ventana.
Si escucha cascos de noche, no salga. No les estorbe. No quieren lastimarlo, pero tampoco quieren que se meta donde no debe. Esteban se quedó solo, mirando cómo la camioneta se alejaba, dejando atrás un rastro de polvo húmedo. Y entonces, desde el borde del pantano, 3 siluetas se asomaron entre la maleza. Los caballos. Uno negro, uno bayo, uno alazán, quietos, observándolo, guardias sin amo, patrullando tierras que ya no pertenecían a nadie, ni siquiera a él. Pero lo que más lo inquietó no fue verlos ahí, fue darse cuenta de que, por primera vez, estaban más cerca que antes. La noche cayó pesada, como si el calor húmedo hubiera absorbido cada rastro de luz. Esteban encendió el generador, y la bombilla de su cabaña iluminó apenas un círculo tembloroso, en medio de la oscuridad. Afuera, los mosquitos zumbaban en enjambres interminables, y cada tanto, el croar de un sapo rompía el silencio denso del pantano. Pero lo que realmente mantenía a Esteban despierto eran ellos, los caballos. Podía sentirlos ahí, aunque no los viera, siempre en el límite de la vegetación, siempre en la sombra exacta donde la lámpara no alcanzaba. No sabía si se movían o si simplemente aparecían donde querían, pero cada tanto escuchaba un resoplido profundo, casi humano, que hacía que su piel se tensara. Intentó concentrarse en lo que María del Pilar le había dicho. Los caballos no eran agresivos, pero sí territoriales. No estaban ahí para él. Estaban vigilando algo que pertenecía al pasado, algo enterrado. Esteban repasó las últimas palabras de la mujer, y sin darse cuenta, se sorprendió preguntándose qué podría ser tan valioso como para que una familia entera desapareciera sin dejar rastro. Dinero, documentos, alguna deuda peligrosa, un hecho delictivo. Se frotó el rostro. No debía meter ideas raras en su cabeza. Todavía no conocía la verdadera historia del terreno. Mañana, cuando María regresara con los archivos antiguos, podría empezar a armar el rompecabezas. Esa noche durmió poco. Cada vez que lograba cerrar los ojos, un relincho lo despertaba, y aunque jamás escuchó cascos acercándose, despertó 2 veces para encontrar nuevas huellas frescas alrededor de la cabaña. No lo tocaban, no lo dañaban, solo lo rodeaban, como un recordatorio de que él era un visitante. Al amanecer, Esteban ya estaba afuera, revisando el terreno. El sol apenas se asomaba, pero la humedad del aire era tan intensa que parecía que el día entero estaba atrapado dentro de una nube caliente. Decidió caminar hacia la zona firme que separaba su propiedad del pantano más profundo. Necesitaba planear dónde colocar las cercas para el ganado que esperaba traer en unas semanas. Pero a unos 40 metros de la cabaña, vio algo que no había notado antes. Una hilera de piedras alineadas, casi totalmente cubiertas por pasto y raíces. No eran piedras naturales. Tenían una forma demasiado uniforme, como si hubieran sido acomodadas a propósito. Se arrodilló y trató de descubrir más. Entre la tierra suelta encontró un trozo de madera podrida, después otro, luego un clavo. Alzó la vista. La hilera de piedras formaba un rectángulo irregular, quizá de 10 por 8 metros. Una construcción antigua. Decidió no mover nada más hasta entender mejor lo que estaba viendo. Tal vez María podría explicarle. Como si el pensamiento la hubiera invocado, la camioneta de la mujer apareció entre los árboles. Esteban se puso de pie y agitó la mano. Ella estacionó, bajó y sacó una carpeta gruesa envuelta en plástico. «Aquí está lo que le prometí», dijo, entregándola con cuidado. Archivos del registro de propiedad, recortes de periódicos viejos y un par de testimonios que se rescataron hace años. Todo lo que quedó de la familia que vivió aquí. «Gracias». Esteban sostuvo la carpeta como si pesara más de lo que aparentaba. «¿Tiene tiempo para explicarme un poco?» «Tengo unos minutos». María se limpió las manos en los pantalones. «¿Qué quieres saber?» Esteban señaló la hilera de piedras. «¿Qué era eso?» Ella lo observó un momento y luego caminó hacia el rectángulo de piedras. Se agachó, pasó la mano sobre la tierra y suspiró. Este era el corral de exhibición de la familia Montelongo. ¿Montelongo? María asintió. Eran conocidos en todo el estado.
Sus caballos eran famosos por su disciplina, muy bien entrenados. Algunos decían que demasiado. Esteban tragó saliva. Demasiado. Los Montelongo tenían fama de exigir un nivel de obediencia casi militar. Los animales no se movían si no escuchaban una señal específica. Había historias de cómo podían dejar 3 caballos alineados, quietos, durante horas, sin que ninguno rompiera formación. La gente del pueblo siempre lo consideró impresionante y un poco inquietante. Esteban recordó las huellas perfectamente alineadas frente a su cabaña. Sintió un escalofrío. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó. María abrió la carpeta y le mostró un recorte de periódico amarillento. La imagen en blanco y negro mostraba la entrada del rancho que él había visto el día anterior, cuando encontró las viejas cerraduras. En el encabezado se leía: «Desaparición de los Montelongo conmociona a la región». Una noche, comenzó María, hace casi 30 años, la familia entera desapareció. No dejaron nota, no dejaron cuerpos, no dejaron señales de violencia. La casa principal estaba intacta, la comida servida en la mesa, los caballos en lugar, como si todos hubieran salido caminando y nunca regresado. Esteban frunció el ceño. ¿Y por qué nadie investigó? Se investigó, respondió ella, pero no encontraron nada. Lo único extraño fue que faltaban algunos animales. No muchos, solo 3. 3 caballos de competencia, entrenados especialmente para obedecer órdenes complejas. Según el archivo, eran los favoritos del patriarca, don Gregorio Montelongo. El estómago de Esteban se apretó. 3 caballos desaparecidos. La teoría más aceptada fue que alguien se los llevó, pero nunca se comprobó. María lo miró fijamente. «Y ahora usted dice que 3 caballos patrullan su terreno». Esteban asintió lentamente, como si el gesto fuera pesado. Ella continuó: «Hay quienes creen que los Montelongo escondieron documentos importantes antes de desaparecer. Deudas, tierras disputadas, quién sabe. Había pleitos con otros rancheros, rumores de amenazas. Lo único seguro es que dejaron algo sin resolver». Esteban abrió la carpeta. Entre los papeles había un croquis viejo del terreno. La casa principal estaba marcada en una zona más profunda del pantano. Cerca, un dibujo irregular mostraba algo etiquetado como «Cámara Baja». «¿Qué es esto?», preguntó señalando el término. María inclinó la cabeza. «Nunca lo supimos. Algunos dicen que era una bodega subterránea. Otros que usaban ese espacio para guardar equipo costoso. La verdad es que nadie quiso entrar al pantano profundo desde la desaparición. Las historias lo hicieron territorio prohibido». Esteban guardó silencio. No sabía si sentir miedo, curiosidad o una mezcla peligrosa de ambos. «¿Usted cree que esos caballos están buscando algo?», preguntó. María respiró hondo. «No lo sé, pero sí sé algo. Esos animales no están actuando como salvajes. Mantienen patrones, rondas, formación. Eso no se pierde así nada más. Y si siguen aquí es por costumbre o por memoria». Esteban cerró la carpeta. «Entonces debo entender que cuidan», dijo, más para sí mismo que para ella. María lo miró con seriedad. «Solo tenga cuidado. No se trata de fantasmas ni maldiciones ni nada de eso. Se trata de historia, de gente que desapareció en circunstancias turbias y de animales entrenados que aprendieron a proteger sin cuestionar. Pero el pantano sí es peligroso. Puede tragarse a quien crea que sabe más que él». Antes de irse, María le puso una mano en el hombro. «Si decide explorar, no vaya solo». Cuando la camioneta desapareció entre los árboles, Esteban se quedó mirando la carpeta entre sus manos. Los Montelongo habían desaparecido. 3 caballos también. Y ahora esos mismos animales, o unos idénticos en comportamiento, vigilaban sus tierras todas las noches. La verdad estaba enterrada en el pantano, y él ya había dado el primer paso hacia ella. Esa tarde, después de que María del Pilar se marchó, la brisa arrastró un olor denso a vegetación podrida que anunciaba lluvia. El cielo se había vuelto de un gris amarillento, típico de los pantanos tabasqueños, antes de una tormenta fuerte. Pero Esteban no pensaba en el clima. Tenía la carpeta de documentos en la mano, y cada hoja parecía pesar más que la anterior.
Volvió a la cabaña y se sentó en la pequeña mesa de madera que había improvisado. Abrió la carpeta con cuidado, como si dentro hubiera algo frágil. Había recortes de periódico, croquis mal dibujados, notas del registro de propiedad y testimonios escritos a mano con tinta corrida por la humedad del tiempo. Todo apuntaba a una misma idea. La familia Montelongo había desaparecido sin dejar explicación alguna, y la investigación nunca llegó a una conclusión clara. Pero había un detalle que se repetía en distintos documentos, casi como una sombra persistente: la cámara baja. Aparecía mencionada en 3 informes distintos, todos incompletos. Uno la describía como bodega subterránea, otro como zona restringida del rancho, y un tercero simplemente la marcaba como un espacio de seguridad. Ninguno decía qué guardaba. Ninguno explicaba por qué era importante. Esteban se inclinó hacia atrás en la silla, pensativo. La cámara baja estaba ubicada en la parte más profunda del pantano, y era exactamente el lugar que María le había recomendado evitar. Cerró la carpeta, decidido a no dejarse llevar por la curiosidad. Ese día no exploraría nada profundo. Solo trabajaría en la zona firme, revisando el terreno donde planeaba colocar un pequeño corral provisional. Pero antes de salir, escuchó un ruido afuera. Cascos. 3 golpes firmes, secos, perfectamente espaciados. Esteban se levantó tan rápido que la silla rechinó. Abrió la puerta y miró hacia el borde del pantano. Al principio no vio nada, hasta que la luz tenue del atardecer delineó 3 siluetas estáticas entre la vegetación. Los caballos, el negro al frente, el bayo y el alazán detrás. Formación perfecta, inmóviles, como si esperaran una señal. Esteban apretó los dientes. No podía seguir reaccionando con miedo cada vez que aparecían. Eran solo animales entrenados, se repetía. No había nada más. No vengo a quitarles nada, dijo en voz alta, sin saber exactamente por qué. Solo quiero trabajar aquí. El caballo negro movió la cabeza ligeramente, como si hubiera escuchado y entendido. Los otros 2 no se movieron. Esteban sintió un nudo extraño en la garganta. No era posible que comprendieran sus palabras, pero sí podían sentir intención, postura, tono. Los animales entrenados eran sensibles a eso. Intentó continuar su trabajo ignorándolos, pero era imposible. Cada vez que se movía hacia la zona donde había encontrado la hilera de piedras, los animales tensaban el cuerpo, como si se prepararan para intervenir. No avanzaban, pero la advertencia era clara. Esteban retrocedió un par de pasos. Había una línea invisible que ellos no querían que cruzara. Molesto consigo mismo por sentirse intimidado, decidió cambiar de tarea. Fue hacia el límite más alejado del pantano para medir la zona donde instalaría el pozo artesanal. Trabajó durante 2 horas bajo el sol húmedo, sudando a chorros. Sus brazos ardían y la camisa estaba empapada, pero agradeció el esfuerzo físico. Lo mantenía enfocado en algo que podía controlar. A media tarde, sin embargo, algo llamó su atención. Un tronco hueco, enorme, caído entre 2 árboles. Parecía viejo, cubierto de raíces, pero en un extremo, la tierra estaba claramente removida, no por animales pequeños. Parecía haber sido apartada a golpes, como si un animal grande hubiera escarbado, retrocedido y luego vuelto a hacerlo. Esteban se acercó despacio. En el suelo, mezcladas con el lodo, vio 3 marcas irregulares. No eran huellas completas de cascos, sino bordes, arañazos semicirculares, como si los caballos hubieran golpeado el suelo ahí. Se inclinó más y vio algo enterrado a medias. Un pedazo de madera, recto, liso. No era parte del tronco. Era una tabla. Esteban se hincó y comenzó a remover tierra con las manos. El corazón le latía fuerte, no por miedo sino por intuición. Algo le decía que ese lugar no estaba alterado por accidente. Sacó más tierra, y la forma se volvió más clara. Una tapa, una superficie rectangular, reforzada con clavos viejos, un compartimento, un escondite. El corazón le latió aún más rápido. ¿Sería parte de la cámara baja o una entrada secundaria? Estaba por retirar la tabla cuando escuchó un sonido seco detrás de él. Un golpe fuerte, un resoplido. Giró bruscamente. Los 3 caballos estaban ahí,
Esta vez no en el borde del pantano, no a la distancia, no vigilando desde la sombra. Estaban a escasos 3 metros de él. El caballo negro avanzó medio paso, lo suficiente para dejar clara su postura. La mirada fija, las orejas hacia adelante, las patas tensas. No era un gesto agresivo, pero sí definitivo. Esteban levantó las manos como si enfrentara a un animal impredecible, aunque algo en la postura del caballo negro le decía que no era impredecible en absoluto. Era disciplinado. Estaba siguiendo una instrucción que alguien le había enseñado hace décadas. Tranquilo, murmuró. Solo estaba revisando. El caballo bayo resopló con fuerza, levantando un poco de lodo. El alazán golpeó el suelo con un casco. 1, 2, 3 golpes. Ritmo perfecto. Esteban entendió, finalmente, lo que no había querido aceptar. Los caballos no estaban defendiéndose a sí mismos. Estaban defendiendo el terreno, y lo estaban delimitando. Retrocedió despacio, manteniendo las manos arriba. Cuando estuvo a unos 5 metros del tronco hueco, los 3 animales relajaron ligeramente el cuerpo, aunque no se movieron. Los estaba echando del área. Cuando se alejó aún más, los caballos retrocedieron a la sombra del pantano y desaparecieron entre la maleza. Esteban se quedó solo, con el pecho agitado y las manos temblorosas. No había nada sobrenatural en lo que acababa de vivir, pero sí había algo profundamente inquietante en 3 animales defendiendo un punto específico del terreno con tanta precisión, como si todavía respondieran a órdenes de un dueño que ya no existía. Volvió a la cabaña cuando el cielo comenzó a oscurecerse. La tormenta finalmente rompió encima de él cuando cerró la puerta. Lluvia torrencial, viento, relámpagos. Esteban se dejó caer en la silla. Lo que hubiera bajo ese tronco, los caballos no querían que lo descubriera, y ahora lo sabía con absoluta certeza. Estaban protegiendo algo real, algo que los Montelongo no querían que nadie encontrara. La tormenta continuó hasta bien entrada la madrugada. El viento golpeaba la cabaña de Esteban con tanta fuerza que parecía querer arrancarla de raíz. El techo vibraba con cada ráfaga, y el sonido de la lluvia sobre la lámina era tan constante que se volvía casi ensordecedor. Aún así, lo que no lo dejaba dormir no era el clima, sino lo que había descubierto, o más bien, lo que no lo dejaron descubrir. La tapa oculta bajo el tronco hueco seguía ahí, enterrada en la oscuridad fangosa del pantano, defendida por los 3 caballos como si fuera un tesoro. Esteban había intentado convencerse de que solo eran animales protegiendo su territorio, pero incluso para él, un ranchero acostumbrado a la vida real, sin supersticiones, algo no cuadraba. Era demasiada precisión, demasiada disciplina, demasiada intencionalidad, y sobre todo, demasiada coincidencia con la historia de la familia Montelongo. Esa noche, aunque no lo escuchó directamente, tuvo la sensación constante de que los caballos estaban rondando la cabaña. A veces un crujido entre los árboles, otras un resoplido lejano, o un golpe suave de casco contra el lodo. Nunca se acercaban demasiado cuando él estaba despierto, pero se aseguraban de que él supiera que estaban ahí. Cuando por fin amaneció, la lluvia había disminuido a un leve goteo intermitente. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como una sábana gris que aplastaba el horizonte. El aire era espeso, pegajoso, y olía a tierra removida. Esteban salió de la cabaña con la ropa mojada por la humedad que se filtraba por todos lados. Caminó hasta el tronco hueco donde estaban la tapa y las marcas de cascos. A medida que se acercaba, su corazón se aceleraba, pero al llegar, no encontró lo que esperaba. La tierra había sido removida. No por él, no por la lluvia, por los caballos. Las huellas alrededor del tronco eran recientes, profundas y numerosas. La tapa seguía parcialmente enterrada, pero la tierra que él había movido ahora estaba distribuida en montículos irregulares, como si los animales hubieran pisoteado la zona para borrar cualquier indicio de su intervención. ¿Por qué harían esto?, murmuró, aunque no había nadie que pudiera escucharlo. Una cosa era evitar que se acercara, otra era modificar la escena, borrar rastros, cubrir lo que él había visto. Eso implicaba intención, eso implicaba memoria,
Eso implicaba entrenamiento. Y ahí estaba el verdadero problema. Los Montelongo habían entrenado a esos animales para proteger su propiedad, pero la familia ya no existía. ¿A quién obedecían entonces? Esteban dio un paso hacia el tronco, y los caballos no aparecieron de inmediato. El silencio del pantano era extraño, demasiado quieto para un amanecer después de tormenta. Normalmente, ese era el momento en que las aves comenzaban su canto y los insectos retomaban su zumbido. Pero ahí, nada. Dio otro paso. Un crujido detrás de él lo detuvo. Giró lentamente. Los 3 caballos estaban ahí. Otra vez. Apenas visibles entre la vegetación, empapados por la lluvia nocturna, las crines pesadas y los flancos brillando con humedad. No habían hecho ruido. Ni ramas rotas, ni resoplidos, ni cascos chapoteando. Simplemente aparecieron. Esta vez, sin embargo, su postura era diferente, menos rígida, menos defensiva, más cautelosa, como si estuvieran esperando una reacción. Esteban levantó las manos. No voy a tocar nada, tranquilos. El caballo negro avanzó un paso. Firme, medido, controlado, apenas 1 metro más cerca. Esteban sintió la garganta seca. Se obligó a dar 2 pasos hacia atrás, mostrando que dejaba el área. Los caballos no se movieron, solo observaban. Cuando él se alejó lo suficiente, las 3 siluetas giraron al unísono, casi al mismo tiempo, y volvieron a internarse en el pantano profundo. Desaparecieron como sombras en la bruma. Esteban se quedó quieto por largos segundos. Ya no podía negar lo obvio. Esos animales estaban siguiendo patrones que no nacían del instinto. Eran rutinas aprendidas, órdenes antiguas que por alguna razón seguían ejecutando décadas después. Volvió a la cabaña con la carpeta bajo el brazo. Decidió revisarla otra vez, con más atención. Entre los documentos encontró algo que había pasado por alto la primera vez. Una lista de inventario del rancho Montelongo. La mayoría de los objetos eran cosas comunes, monturas, herramientas, equipo de competencia, pero hacia el final había una sección marcada como reservado, uso exclusivo del patrón. Ahí se mencionaban 3 cosas: caja reforzada, archivos confidenciales, registro de operaciones, nada más, sin descripciones, sin detalles, pero lo que realmente le heló la sangre fue la última línea, escrita a mano por alguien del rancho. Asegurar en la cámara baja. Solo caballos guardianes autorizados para patrullar entrada. Esteban se quedó mirando esa frase durante un largo minuto. Los Montelongo no solo habían entrenado a los caballos para obedecer órdenes, les habían asignado la vigilancia específica de la entrada a la cámara baja, y esos mismos caballos, o sus descendientes directos, seguían protegiendo el mismo sitio. Aflojó la camisa del cuello. El calor era asfixiante, o tal vez era la tensión que le apretaba el pecho. La historia de la desaparición de la familia comenzaba a verse desde otro ángulo, no como un acto misterioso, sino como el eco de algo que había quedado sin resolver. Esteban necesitaba respuestas, pero no podía sacarlas solo del papel. Tenía que hablar con alguien que hubiera conocido a los Montelongo, alguien que supiera más que rumores, alguien que hubiera visto a esos caballos entrenar. Tomó la carpeta, salió de la cabaña y subió a la camioneta. La carretera hacia el poblado más cercano era resbalosa por el barro, pero él manejó con determinación. Cada golpe del amortiguador era un recordatorio de que estaba entrando en un terreno que ya no era solo suyo. Era un territorio marcado por la ausencia de una familia poderosa y por la lealtad inexplicable de 3 animales que nunca abandonaron su misión. Cuando llegó al pueblo, los vecinos lo miraron con curiosidad. No era común ver forasteros, mucho menos uno que había comprado las tierras que todos evitaban. Esteban se dirigió a la pequeña tienda que servía como punto de reunión. Detrás del mostrador estaba un hombre de unos 60 años, piel curtida por el sol y ojos cansados. Esteban respiró hondo. «Disculpe, señor», dijo. «Me dijeron que usted conoció a la familia Montelongo». El hombre levantó la vista. Un silencio tenso se instaló entre ellos. «¿Para qué pregunta?», respondió, con un dejo de cautela. Esteban sostuvo la carpeta contra su pecho. «Porque creo que
Encontré lo que ellos dejaron atrás. El hombre entrecerró los ojos, y con un tono casi imperceptible de advertencia, dijo, «Si los caballos siguen ahí, entonces todavía no es momento de abrir lo que ellos guardaron». El hombre detrás del mostrador no quitó los ojos de Esteban durante largos segundos. Su mirada no era de curiosidad, ni de desconfianza común. Era la mirada de quien ha vivido lo suficiente para saber que ciertas historias no conviene despertarlas. Esteban sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. «Necesito entender lo que pasa en esas tierras», dijo con firmeza. «Nadie me lo advirtió cuando compré el terreno, y ahora estoy metido en algo que no entiendo del todo». El hombre suspiró hondo, y apoyó ambas manos sobre el mostrador. «No es que no quisieran advertirle», dijo. «Es que la mayoría prefiere no hablar de los Montelongo. Traen recuerdos que la gente habría preferido enterrar, igual que ellos enterraron sus secretos». Esteban abrió la carpeta y colocó sobre la mesa la hoja donde aparecía la lista de inventario con la nota manuscrita. «Asegurar en la cámara baja. Solo caballos guardianes autorizados para patrullar entrada». El hombre no quiso tocar la hoja, pero se inclinó para leerla. Luego negó lentamente. «Así que ya la encontró», murmuró. «Encontré la tapa», aclaró Esteban, «pero no pude abrirla. No por falta de herramientas. Los caballos no me dejaron». El hombre levantó la vista por primera vez con sorpresa genuina. «¿Tres?» «Tres», respondió Esteban. «¿Negro, Bayo y Alazán?» «Exactamente». El silencio se volvió más pesado. El hombre se pasó una mano por la barbilla, pensativo. «Esos eran los caballos del patrón», dijo finalmente. «Los más entrenados. Don Gregorio los había preparado desde potros para obedecerle sin chistar. Eran animales de competencia, sí, pero también guardianes. Ninguno salía de su lado. Cuando desaparecieron, la gente dijo que se habían ido con él. ¿Y usted lo cree?», preguntó Esteban. El hombre se encogió de hombros. «Mi opinión no importa. Lo que importa es que esos animales no actúan como caballos salvajes. Nunca lo hicieron. Y si siguen patrullando ese terreno es porque algo en su entrenamiento quedó tan grabado que ni el tiempo pudo borrarlo». Se inclinó un poco más hacia Esteban. «Lo que está escondido ahí abajo, no lo ocultaron por accidente». Esteban sintió un escalofrío. Había llegado esperando respuestas, no más enigmas. ¿Qué escondieron entonces? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Algo ilegal? El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. «Lo único que sé es lo que escuché de gente que trabajó con ellos. Los Montelongo estaban metidos en movimientos grandes de tierra, compra y venta de propiedades en varias regiones. Algo de eso salió mal, muy mal. Hubo acusaciones, pleitos fuertes con rancheros de otros estados, amenazas. Don Gregorio dejó de confiar en casi todos, excepto en sus caballos». Hizo una pausa. Luego señaló el croquis donde aparecía la cámara baja. «Ahí guardaba lo que más temía perder. Y también lo que más temía que otros encontraran». Esteban tragó saliva. «¿Cree que tenga relación con su desaparición?». El hombre lo miró fijamente. Cuando una familia entera se esfuma en una sola noche, sin violencia visible, sin huellas, algo pasó. Y cuando los únicos testigos que quedan son 3 animales entrenados para vigilar, uno empieza a pensar que, quizá, lo que dejaron atrás todavía puede causar problemas. Sus palabras se clavaron en la mente de Esteban como clavos. «Necesito saber más», insistió. El hombre suspiró. «Vaya a ver a la señora Ramírez. Ella trabajó con los Montelongo hasta el último día que se les vio. Vive al final de la calle principal, casa amarilla con reja azul. Si alguien puede decirle algo útil, es ella. Pero tenga cuidado con lo que pregunta. Hay heridas que nunca cerraron del todo». Esteban agradeció, guardó los documentos y salió de la tienda. El aire en el pueblo era más fresco que en el pantano, pero aún así se sentía pesado, como si transportara la memoria de lo que había ocurrido décadas atrás. Mientras caminaba hacia la casa indicada, notó que algunas personas lo observaban discretamente, no con hostilidad, sino con una mezcla extraña de curiosidad y reserva. Era evidente que todos sabían que él era el nuevo dueño del terreno,
Y tal vez también sabían que tarde o temprano, él descubriría lo que nadie quería mencionar. La casa de la señora Ramírez estaba tal como la describieron, amarilla, de pintura desgastada, con una reja azul oxidada por la humedad del clima. Esteban tocó suavemente. Una mujer de cabello blanco, recogido en un chongo, abrió la puerta. Sus ojos, hundidos pero vivos, lo examinaron de arriba abajo. «Usted debe ser el que compró el pantano», dijo sin rodeos. «Sí, señora, me llamo Esteban». Ella no lo invitó a pasar, pero tampoco cerró la puerta. «¿Qué quiere saber? Me dijeron que usted trabajó con los Montelongo, que quizás pueda ayudarme a entender qué está pasando en esas tierras». Los ojos de la mujer se estrecharon, como si algo la hubiera punzado por dentro. «La gente no aprende», susurró. «Uno trata de dejar las cosas en el pasado, pero el pasado siempre encuentra manera de regresar». Esteban esperó sin interrumpirla. «Sí, trabajé con ellos», continuó la mujer. «Cuidaba la casa grande, atendía la cocina y mantenía el orden cuando la familia salía. Conocí a los 3 caballos desde potros. Eran animales nobles, pero entrenados con una disciplina que a veces daba miedo». «¿Qué disciplina?» Obedecían señales silenciosas, movimientos de mano, chasquidos casi inaudibles. Don Gregorio decía que un buen guardián no necesita ruido para actuar. Y esos animales eran sus guardianes más leales. Esteban sintió un escalofrío. Eso confirmaba lo que él ya sospechaba. «Usted estuvo ahí cuando desaparecieron, ¿cierto?» La mujer cerró los ojos brevemente. «Sí. Yo fui la primera en entrar a la casa cuando nadie respondió a mis llamadas. La mesa servida, las ventanas abiertas, la ropa de cama sin usar. No había señales de violencia, nada roto, nada fuera de lugar, excepto por una cosa». «¿Qué cosa?» Ella lo miró con gravedad. La puerta de la cámara baja estaba abierta, y cuando me acerqué, los caballos estaban parados justo enfrente, como si estuvieran esperando a que alguien regresara. Esteban sintió un vuelco en el estómago. ¿Vio qué había dentro? «No», respondió ella con firmeza. «Nunca bajé. Los animales no me dejaron pasar, igual que ahora no lo dejan a usted». El silencio se volvió denso. «Señor Esteban», dijo finalmente la mujer, «lo que está en ese lugar, no lo dejaron ahí por accidente. Y si los caballos siguen protegiéndolo después de tantos años, significa una sola cosa». Hizo una pausa, y su voz tembló casi imperceptiblemente. «Que lo que oculta esa cámara sigue siendo peligroso. Para usted, para ellos, y para cualquiera que intente sacarlo a la luz». Esteban sintió el peso de sus palabras clavarse en el pecho. «Entonces, ¿qué cree que debería hacer?» La mujer respiró hondo. «Si insiste en descubrir lo que hay ahí, necesitará más que valor. Necesitará entender cómo pensaba don Gregorio. Y eso, solo alguien que trabajó directamente con él puede explicárselo». Esteban frunció el ceño. «¿Quién?» La mujer lo miró con un gesto serio, casi triste. «Su capataz, el único que sobrevivió a lo que ocurrió esa noche». El nombre salió de la boca de la señora Ramírez como si todavía pesara, como si décadas después siguiera siendo un recuerdo difícil de sostener. «Se llamaba Rodolfo Zambrano», dijo, aunque todos le decían el capataz. Era la mano derecha de don Gregorio. Vivió más tiempo con los Montelongo que cualquiera. Tal vez demasiado tiempo. Esteban sintió un nudo en el estómago. «¿Vive todavía?» «Sí», respondió la mujer, aunque no como antes. Después de la desaparición, dejó el trabajo, vendió lo poco que tenía y se fue a vivir en las afueras, casi aislado. Se volvió desconfiado. No habla con nadie del pueblo, pero si alguien sabe lo que pasó esa noche, es él. ¿Dónde puedo encontrarlo?» La señora Ramírez dudó unos segundos, como si no estuviera segura de querer dar esa información. Al final, suspiró y señaló hacia el camino que salía del pueblo. «Siga derecho hasta donde termina la carretera de terracería. Hay una casa vieja, de paredes grises. No tiene número ni señalización. Si llega y escucha perros ladrando, es ahí. Pero…» hizo una pausa, mirándolo con seriedad. «No vaya con exigencias. Si él decide hablar, será porque usted le inspira confianza».
Y no mencioné la cámara baja hasta que él mismo la saque al tema. ¿Entiende? Esteban asintió. Gracias, señora. De verdad. La mujer cerró la puerta lentamente. No de manera hostil, sino como alguien que sabe que ha entregado un pedazo de un pasado que prefería mantener enterrado. El camino hacia la casa del capataz era estrecho y resbaloso por la lluvia reciente. La camioneta de Esteban avanzaba con cuidado entre charcos que parecían cráteres. A ambos lados del camino, el monte se cerraba denso y oscuro. Cada árbol parecía inclinarse hacia la carretera, como si quisiera bloquear el paso. Después de 15 minutos, vio una pequeña construcción de madera y lámina. No tenía cerca, ni jardín, ni ningún tipo de adorno. Solo una puerta de madera vieja y 2 ventanas sin cortinas. Cuando apagó el motor, los ladridos detonaron al instante. 3 perros grandes aparecieron entre los arbustos, moviéndose inquietos, sin acercarse demasiado. No eran agresivos, solo protectores. Esteban bajó despacio con las manos visibles. «Buenas tardes», dijo en voz alta, proyectando calma. La puerta se abrió un poco. Un hombre mayor, de barba gris y ojos hundidos, observó desde la sombra. Tenía el cuerpo ancho, los brazos fuertes y el rostro endurecido por años bajo el sol. Pero sus ojos parecían llevar dentro una historia que nunca había contado completa. «¿Qué quiere?», preguntó con voz grave. «Soy Esteban», respondió el ranchero. «Compré las tierras donde estaba el rancho Montelongo». El silencio se estiró como un hilo a punto de romperse. El capataz abrió la puerta un poco más, lo suficiente para dejar ver su expresión, sorpresa contenida, seguida de algo más difícil de leer. «Pase». Esteban entró. El interior era sencillo: mesa de madera, una estufa pequeña, herramientas colgadas en la pared. Todo limpio, ordenado, funcional. Rodolfo se sentó frente a él y lo observó sin prisa. «La señora Ramírez me dijo que usted podría contarme lo que pasó allá», comenzó Esteban. «Ella no debería hablar de eso», respondió él, sin enojo pero con peso. «Nadie debería». Esteban respiró hondo. «Tengo derecho a saber. Encontré cosas en el terreno, cosas que no tienen explicación. Y los caballos». Los ojos de Rodolfo se crisparon. «¿Los vio?» «Sí. 3. Negro, Bayo y Alazán. Siguen patrullando el pantano. No me dejan acercarme a cierto punto». Y dudó un instante. «Siguen entrenados. No actúan como animales salvajes». Rodolfo apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Un gesto que anunciaba una historia que llevaba mucho tiempo tratando de no contar. «Esos caballos», dijo, «fueron lo último que entrenó don Gregorio antes de desaparecer. No eran animales cualquiera. Eran su proyecto personal, su orgullo. Y sí, su seguridad». Esteban se inclinó hacia adelante. «¿Seguridad?» «Los Montelongo tenían enemigos», explicó el capataz. «Muchos. Cuando comenzaron a expandir sus tierras, no todos estuvieron de acuerdo. Hubo amenazas, sabotajes y un pleito grande con una familia poderosa de otro estado. Algo se prendió ahí, algo serio». Esteban recordó los documentos que mencionaban archivos confidenciales y registro de operaciones. Tenía que ver con negocios ilegales. Rodolfo lo miró con dureza. «Yo no sé detalles. Lo que sí sé es que don Gregorio desconfiaba hasta de su sombra. Y cuando construyó la cámara baja, supe que estaba guardando algo que no quería que nadie encontrara». «¿Qué guardó ahí?» «No me lo dijo», respondió Rodolfo, honesto. «Solo me dio una orden: que nadie entrara. Nadie. Ni la familia, ni los trabajadores, ni yo. Los únicos que podían acercarse eran los caballos guardianes». Esteban sintió la piel erizarse. «¿Y la noche que desaparecieron? ¿Qué pasó?» El capataz desvió la mirada, como si estuviera viendo algo que aún lo perseguía. Todo estaba normal. La familia había cenado. Yo estaba revisando el establo. Los caballos guardianes estaban inquietos, como si hubieran recibido una señal que yo no escuché. De pronto, un silencio que no le deseo a nadie. El tipo de silencio que avisa que algo irrevocable está por pasar. Esteban tragó saliva. «¿Vio a la familia?» «No», dijo Rodolfo sacudiendo la cabeza. «Cuando entré a la casa, ya no estaban. Ni rastro».
todo en su lugar, como si hubieran salido a caminar y no hubieran regresado. ¿Y la cámara baja? Los ojos del capataz se endurecieron. Abierta, tal como la encontró la señora Ramírez. Los caballos estaban parados afuera, pero no querían entrar. Tampoco me dejaban acercarme. Resoplaban, golpeaban el suelo, como si adentro hubiera algo que ni ellos querían enfrentar. El ambiente se volvió denso. ¿Y después? Preguntó Esteban con voz baja. Al día siguiente los caballos desaparecieron. Todos, menos esos 3, los guardianes. Se quedaron patrullando. Y siguen ahí porque el entrenamiento fue demasiado fuerte. Los Montelongo no lograron borrar su propia huella, ni su propia amenaza. Esteban sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. ¿Amenaza? Rodolfo lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. Lo que guardaron ahí abajo no era para protegerse del mundo, era para proteger al mundo de ellos. Si todavía quiere abrir esa cámara, tiene que entender algo. Los caballos no lo están bloqueando por capricho. Lo están haciendo porque cumplir esa misión es lo único que les queda. Un silencio espeso llenó la casa. Esteban finalmente habló. ¿Y usted cree que yo debería dejarlo así? Rodolfo exhaló, derrotado por memorias que nunca superó. Creo que si sigue adelante, ya no habrá vuelta atrás. Y los animales lo saben. Por eso no lo dejan pasar. Porque una vez que esa tapa se abra, nada de lo que está enterrado ahí abajo volverá a quedarse quieto. Entonces cuando Esteban salió de la casa, el cielo estaba cubierto de nubes negras que se movían rápido, como si anunciaran un cambio brusco de clima o de destino. Había llegado por respuestas, pero se marchaba con una certeza peligrosa. Lo que estaba oculto en la cámara baja no era solo un objeto, era un legado, y uno que los Montelongo habían querido enterrar a cualquier costo. Cuando Esteban regresó al pantano, el aire estaba más pesado que nunca. No era solo humedad, era una sensación de densidad, como si todo lo que había escuchado del capataz se hubiera impregnado en el ambiente. Cada palabra de Rodolfo seguía retumbando en su mente. Lo que está ahí abajo no lo enterraron para ocultarlo del mundo, lo enterraron para proteger al mundo de ellos. Encendió el motor de la camioneta y avanzó por el camino enfangado hacia su propiedad. El pantano lo recibió con su silencio espeso habitual, pero esa tarde, incluso los sonidos naturales parecían más cautelosos. El viento se movía entre las ramas como si no quisiera llamar la atención de nadie. Cuando llegó a la cabaña, encontró algo que lo hizo detenerse abruptamente. Las huellas, decenas, quizás cientos, como si los 3 caballos hubieran recorrido toda la zona firme en círculos, una y otra vez, hasta dejar la tierra marcada como una superficie labrada. No era un movimiento caótico. Las huellas formaban patrones, líneas, curvas, círculos concéntricos, un trazado que parecía deliberado. Esteban bajó de la camioneta con el corazón acelerado. Se arrodilló para verlas de cerca. No había marcas de otros animales. No había señales de pelea ni de agitación nerviosa. Era un recorrido metódico, repetido tantas veces que la tierra se había compactado en algunos puntos. ¿Qué están tratando de decirme?, susurró. No esperaba una respuesta. Pero el silencio que siguió fue casi una confirmación. El sol comenzaba a caer cuando Esteban decidió caminar hacia el tronco hueco. Tenía que ver si la tapa seguía ahí, si los caballos habían hecho algo más. Cada paso hundía sus botas en el barro espeso, y el olor a tierra mojada era tan fuerte que le picaba la nariz. Cuando llegó al lugar exacto donde había encontrado la tapa, se dio cuenta de algo. El tronco ya no estaba igual. No lo habían movido. Hubiera sido imposible para un caballo empujar un tronco tan pesado, pero sí habían removido toda la tierra alrededor. La zona estaba limpia, demasiado limpia, como si hubieran pasado horas pisoteando, rascando, empujando, borrando cualquier huella humana, cualquier trazo que él hubiera dejado. Lo estaban borrando de la escena, literal y simbólicamente. Esteban tragó saliva. No era miedo lo que sentía. Era algo más complejo, la sensación de que estaba cruzando una frontera invisible, una línea marcada por animales que obedecían una orden que ya no tenía dueño.
No puedo quedarme con dudas, dijo para sí mismo. Necesito saber qué hay ahí, pero no podía abrir la tapa así nada más. No solo por los caballos, sino porque ahora sabía que la cámara baja no era un simple almacenamiento. Algo ahí dentro representaba un riesgo real. Y si los Montelongo habían desaparecido después de interactuar con ese lugar, debía actuar con más cabeza que impulso. Volvió a la cabaña y sacó la carpeta de documentos. Abrió los croquis. Revisó las fechas, las notas, las marcas en lápiz. Todo parecía fragmentado, como un rompecabezas incompleto, hasta que algo llamó su atención. En la parte inferior de uno de los mapas del terreno, había una pequeña anotación casi borrada por el tiempo. Entrada secundaria, solo en caso de emergencia. Esteban sintió que el corazón se le detenía un segundo. La marca estaba en un extremo del pantano, lejos del tronco hueco y de la zona vigilada por los caballos. ¿Entrada secundaria?, murmuró. Era lógico. Una cámara subterránea importante, construida por una familia con tantos conflictos, debía tener una segunda vía de acceso. Era improbable que alguien dejara toda su seguridad en una sola entrada. Si podía encontrar esa entrada secundaria, podría acceder sin cruzar la línea que los caballos custodiaban. Pero había un problema. El dibujo era diminuto, casi imperceptible. No había coordenadas exactas, ni pistas claras, solamente un pequeño símbolo que parecía una X. Esteban agarró una linterna, una cuerda y un machete. Esperó a que el sol bajara un poco más, cuando el calor aflojara aunque fuera mínimamente. Sabía que era arriesgado entrar al pantano profundo, pero también sabía que no podía postergar más la necesidad de respuestas. Caminó hacia el lado opuesto del terreno vigilado. El agua lodosa llegaba a veces hasta sus tobillos, otras hasta las rodillas. El machete abría paso entre ramas y hojas enormes. En cada sombra creía escuchar un resoplido, pero no eran los caballos, no estaban ahí, lo cual, irónicamente, lo inquietaba más. Después de casi 20 minutos de caminar, algo cambió en el ambiente. La vegetación se abría ligeramente, como si un camino natural se hubiera formado con el paso de los años. Y ahí, entre dos árboles gruesos, vio algo que no pertenecía al ecosistema. Un poste de madera, viejo, casi podrido, clavado en el suelo, inclinado, y con un clavo oxidado en el centro, como si alguna vez hubiera sostenido un letrero. Esteban se acercó. No había ninguna palabra, solo marcas borrosas, quizá letras borradas por el tiempo. A su lado, un montículo de piedras formaba una pequeña estructura rectangular. Se arrodilló y tocó las piedras. Eran firmes, acomodadas con intención. El corazón le golpeteaba en el pecho. Quitó una, luego otra más. Debajo, cubierto por hojas y raíces, apareció un borde metálico. Una compuerta, pequeña, angosta, oculta durante décadas. La entrada secundaria. Esteban contuvo el aliento. Aquí estás. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido estremeció todo el pantano. Un relincho, profundo, lejano, y al mismo tiempo contundente. Esteban giró de golpe hacia el origen del sonido. No los vio, pero sabía que estaban cerca. El relincho resonó otra vez, esta vez más cerca. No era un llamado agresivo, pero sí uno lleno de advertencia. Los caballos sabían dónde estaba. Lo habían sentido. O quizás, siempre supieron que él terminaría ahí. No vine a abrir nada hoy, dijo en voz alta como si los animales pudieran entenderlo. Solo quería ver. El silencio que siguió fue frío. Entonces, un sonido más suave llegó desde el pantano. El golpeteo rítmico de 3 cascos. 1, 2, 3. Esteban cerró los ojos. Ese ritmo lo había escuchado antes, cada vez que cruzaba una línea invisible, cada vez que se acercaba demasiado a lo que los Montelongo habían dejado atrás. Se incorporó lentamente, guardó la linterna, se echó la cuerda al hombro y comenzó a retroceder. Los cascos siguieron sonando, acompañándolo desde la distancia. No lo estaban atacando, no querían espantarlo, solo estaban marcando el límite. Cuando salió del pantano profundo y llegó a la zona firme, el sonido se detuvo, como si los caballos hubieran decidido que, por hoy, ya había cruzado suficiente.
Esteban respiró hondo. Ahora sabía dos cosas con absoluta certeza. 1. La cámara baja tenía más de una entrada. 2. Los caballos no protegían solo un punto. Protegían el secreto en su totalidad, y él estaba cada vez más cerca de descubrirlo. Esa noche, Esteban no encendió la bombilla de la cabaña. Se sentó en la oscuridad, respirando lentamente mientras el sonido lejano de ranas y grillos marcaba el ritmo habitual del pantano. Pero esa normalidad era apenas una fachada. En su mente, la imagen de la compuerta secundaria seguía viva, vibrante, inquietante. Había encontrado la entrada, y los caballos lo sabían. Se preguntaba por qué lo habían dejado avanzar tanto, por qué no lo habían detenido antes de que llegara al poste viejo y las piedras apiladas. ¿Había sido deliberado? ¿O estaban simplemente vigilando la entrada principal y no la secundaria? No. Esteban ya había visto demasiadas pruebas de que esos animales no improvisaban. Todo en ellos era método, todo en ellos era orden, y la ausencia de ruido afuera, esa noche, comenzó a parecerle más perturbadora que cualquier relincho. El viento se levantó, moviendo suavemente las hojas, pero no había pasos sobre el lodo, no había resoplidos, no había el ritmo firme de 3 cascos. Era la primera vez, desde que llegó, que los caballos no estaban patrullando. La piel de Esteban se erizó. Esa ausencia no era un descanso, era un mensaje. Decidió salir. Llevaba la linterna apagada, avanzando a tientas hasta el claro donde normalmente encontraba las huellas alineadas. El suelo estaba húmedo, pero no había nuevas marcas. Caminó más adelante, hacia la zona donde los caballos solían aparecer entre la maleza. Nada. No era posible. Ellos siempre estaban ahí. Siempre. La inquietud se transformó en una punzada de ansiedad. Y entonces, desde la línea oscura del pantano profundo, un sonido breve rompió el silencio. Un golpe seco, como una rama partida bajo peso. Esteban levantó la linterna y la encendió, apuntando hacia el origen del ruido. La luz blanca recortó troncos húmedos, manglares y vegetación espesa, pero no encontró caballos. En cambio, encontró algo más. 2 huellas humanas, claramente marcadas en la humedad. Esteban sintió el corazón golpearle las costillas. No habían sido dejadas por él. Los bordes eran recientes, y el tamaño era grande, de bota ancha, probablemente masculina. Se arrodilló para examinarlas. Eran profundas, lo que significaba que la persona había pasado hacía muy poco tiempo. Minutos, quizá menos. Se levantó bruscamente, mirando en todas direcciones. ¿Quién está ahí?, gritó con firmeza. El pantano respondió con su silencio habitual, impenetrable. Esteban tragó saliva. Una cosa era lidiar con el misterio de los Montelongo y sus caballos entrenados. Otra completamente distinta era la presencia de alguien desconocido rondando el terreno. Alguien que tenía razones para evitar ser visto. Alguien que no había querido que los caballos patrullaran esa noche, o que había aprovechado su ausencia. Pero ¿por qué los caballos habían desaparecido? Esteban caminó siguiendo las huellas humanas. Se internó un poco más entre los árboles. El aire se volvió más espeso. La luz de la linterna parecía más corta, más débil. Después de unos metros, las huellas se detuvieron de golpe. No seguían hacia ningún lado. No retrocedían. No giraban. Simplemente desaparecían. Esteban retrocedió un paso, confundido. Observó el suelo con cuidado. No había marcas de arrastre. No había ramas rotas. No había indicios de que la persona hubiera saltado a algún lado. La única explicación lógica era que alguien había borrado las huellas deliberadamente. Pero no había señales de eso tampoco. Era como si la persona se hubiera esfumado en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo supersticioso. Era la reacción instintiva de alguien que sabe que está siendo observado desde un lugar que no puede identificar. Entonces escuchó algo más. Un sonido suave. Respiración, pero no humana. Esteban giró hacia su izquierda y vio una silueta enorme moverse entre las sombras. Su corazón se aceleró un instante, hasta que reconoció la figura. El caballo negro. Estaba ahí, inmóvil, como una estatua viva.
Sus ojos brillaban con un reflejo húmedo bajo la luz de la linterna, pero su respiración era agitada, tensa, como la de un animal que había estado corriendo o forzándose al límite. ¿Dónde están los otros?, susurró Esteban. El caballo no se movió, solo mantuvo la mirada fija. Entonces apareció el bayo, unos metros más atrás, y el alazán más lejos, casi oculto. No estaban organizados en formación, no estaban patrullando, estaban desordenados, como si algo hubiera roto su rutina. Esteban caminó un poco hacia ellos, despacio, sin intentar acercarse demasiado. Los tres animales respiraban con fuerza, como si hubieran regresado de algún esfuerzo inmenso. El lodo en sus patas estaba más oscuro, mezclado con agua profunda, lo que significaba que habían estado en zonas del pantano donde normalmente no bajaban. Algo los había sacado de su patrón, algo había llamado su atención, o los había obligado, y después de unos segundos, lo entendió. Los caballos no estaban vigilando la cámara baja esa noche, estaban vigilando otra cosa, algo o alguien que había entrado en el territorio sin ser visto. ¿A quién estaban siguiendo?, murmuró. El caballo negro movió la cabeza hacia la derecha, un gesto casi imperceptible, pero claro. Estaba indicando algo. Esteban apuntó la linterna hacia donde el caballo señalaba. No había huellas, no había ramas rotas, pero el aire tenía un olor distinto, más rancio, más ácido, un olor que no pertenecía al pantano. El caballo bajó una pata rascando el suelo con impaciencia. Era una señal, una advertencia. Esteban dio un paso hacia adelante, y entonces la vio. A unos metros, colgando de una rama baja, algo brilló levemente con la luz. Un pedazo de tela, tela negra, gruesa, rasgada, como la manga de una chaqueta de trabajo pesado. No era vieja, no estaba desgastada por el clima, era reciente, muy reciente. Esteban la tomó con cuidado. Alguien había estado ahí, alguien que no quería ser identificado, alguien que probablemente conocía el terreno, o que había venido a buscar lo mismo que él. Los caballos respiraron más fuerte, casi al unísono. Había dejado de ser una historia del pasado. Ya no era solo el misterio de los Montelongo, no era solo una cámara enterrada, no era solo un legado abandonado. Había un intruso, un ser humano real, y estaba activo dentro del pantano. Esteban guardó la tela en el bolsillo. Miró a los caballos. Por primera vez desde que llegó, no los vio como guardianes en contra de él. Los vio como animales intentando proteger algo más grande, algo que se había reactivado, algo que estaba avanzando hacia ellos. El caballo negro dio un resoplido fuerte, casi un llamado. Esteban entendió lo que significaba. La cámara baja ya no era el único problema. Alguien más iba por ella. Y si quería sobrevivir, o simplemente no quedar atrapado en una guerra que no entendía, tendría que descubrir qué había ahí abajo antes de que ese alguien lo hiciera primero. El amanecer llegó sin cantos de aves, sin grillos, sin viento. El pantano entero parecía contener la respiración, como si supiera que algo estaba por romper el equilibrio que había protegido durante décadas. Esteban no durmió esa noche. Caminó de un lado a otro dentro de la cabaña, repasando cada palabra del capataz, cada advertencia de la señora Ramírez, cada gesto de los caballos, cada huella humana encontrada en la oscuridad. Alguien estaba dentro del terreno, alguien que conocía las tierras, alguien que había conseguido que los caballos abandonaran su rutina, algo que ni él mismo había logrado. Cuando salió al exterior, los tres caballos estaban ahí, pero no como antes, no en formación, no rígidos, vigilantes y fríos, sino tensos, inquietos, moviendo las orejas en todas direcciones, como si escucharan algo que él aún no captaba. El caballo negro resopló fuerte. Luego golpeó el suelo con el casco. 1, 2, 3 veces. Un aviso. Esteban tomó la linterna, el machete, la cuerda y la carpeta con los documentos. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. A la entrada secundaria. La única que tal vez el intruso ya había detectado. El recorrido fue distinto esa mañana. No porque el camino hubiera cambiado, sino porque Esteban ya no veía el pantano como un enemigo silencioso, sino como terreno compartido con algo que se movía entre sombras,
algo humano, algo que respiraba, planeaba y actuaba. Mientras avanzaba, escuchó ruidos distantes, no animales, golpes metálicos, como herramientas chocando contra metal enterrado. Esteban aceleró el paso, sintiendo el corazón golpearle el pecho. La vegetación era espesa, las ramas mojadas le rozaban el rostro. El suelo estaba blando, casi traicionero, pero no se detuvo. Cuando llegó al árbol del poste viejo y las piedras apiladas, lo supo de inmediato. Ya no estaba solo. La compuerta metálica estaba completamente descubierta. La tierra alrededor removida con violencia. Unas marcas en el metal mostraban que alguien había intentado forzarla con una herramienta. Y a un lado, una mochila abierta. Adentro había una linterna industrial, una palanca metálica, un par de guantes gruesos y un sobre manila amarillento. Esteban se arrodilló y tomó el sobre. Lo abrió. Había papeles impresos hace años, reportes financieros, nombres de ranchos en otros estados, listas de propiedades, recibos de compra y venta de tierras. Pero lo que más le heló la sangre fue la última hoja, un documento legal incompleto, un proyecto de adquisición masiva de tierras pantanosas, firmado o casi firmado por Gregorio Montelongo y otro nombre, uno que Esteban reconoció en cuanto lo leyó: Héctor Zambrano. El apellido lo golpeó como un rayo. Zambrano, como el capataz. Rodolfo. Esteban respiró hondo. ¿Podía ser coincidencia? ¿O había otro miembro de la familia involucrado desde las sombras? ¿Acaso el intruso era un Zambrano buscando terminar lo que se inició décadas atrás? Antes de que pudiera pensar más, un ruido metálico retumbó bajo sus pies. Un golpe. Luego otro. Alguien estaba del otro lado de la compuerta. Esteban retrocedió de inmediato. Se escondió detrás de un tronco y apagó la linterna. El sonido continuó. Un raspado lento, como si una herramienta estuviera cortando la cerradura desde adentro o desde afuera. Pero la compuerta no se abría. Los caballos aparecieron de entre la maleza. Los tres, esta vez unidos, en formación completa. Las cabezas altas, las orejas hacia adelante, los músculos tensos. Esteban tragó saliva. La última defensa estaba en posición. Entonces, un crujido fuerte rompió el metal. La compuerta cedió con un chirrido oxidado, y una mano salió desde adentro, empujando el borde hacia afuera. Una voz ronca, jadeante dijo: «Por fin». Un hombre emergió, alto, de hombros anchos, ropa empapada en sudor y lodo, barba descuidada, ojos hundidos y brillantes con una mezcla de obsesión y temor. Tenía rasguños en los brazos y las botas cubiertas de barro espeso. Esteban lo reconoció inmediatamente. Era el mismo hombre cuya sombra había visto en las huellas borradas. El intruso. El hombre cayó de rodillas, respirando con dificultad. Luego levantó la vista y lo vio. «Tú», musitó, «tú no deberías estar aquí». Esteban lo encaró, firme. «Esta tierra es mía. Tengo derecho a saber quién eres y qué estás buscando». El hombre sonrió con amargura. «No tienes idea de lo que compraste, ranchero». El caballo negro avanzó un paso, rígido. El hombre lo miró con un gesto que mezclaba miedo y rencor. «Siguen igual», dijo, «igual que hace 30 años. No olvidan». Esteban dio un paso adelante. «¿Quién eres?» El hombre respiró profundo. «Héctor Zambrano, hermano menor de Rodolfo». El mundo pareció detenerse. «Mi hermano te mandó para alejarte del problema», continuó Héctor. «Pero yo no quiero alejarme. Yo vine a terminar lo que empezamos». Esteban tensó la mandíbula. «¿Qué guardaron ahí abajo?» Héctor rió sin humor. «No es lo que guardamos, es lo que intentamos destruir. Los documentos, la evidencia de negocios sucios, la prueba de acuerdos que habrían hundido a varias familias poderosas, y sobre todo, el registro de quienes financiaron todo». Se tocó el brazo ensangrentado. Los Montelongo intentaron arreglar el desastre, intentaron esconderlo o quemarlo. Nunca lo sabremos todo, pero sí sabemos que alguien no quiso que eso saliera a la luz, y esa noche fueron silenciados. Esteban sintió un vacío helado en el estómago. «Entonces la desaparición no fue desaparición», respondió Héctor con dureza. «Fue limpieza». Los caballos golpearon el suelo al unísono.
Fuerte. 3 golpes. Advertencia. Héctor los miró con rabia contenida. Los entrenaron para vigilar, para proteger la entrada, pero también para impedir que cualquiera, incluyéndonos, revelara lo que los Montelongo estaban por exponer. Sus manos temblaban. He pasado 30 años tratando de abrir esas puertas. ¿Para qué?, exigió Esteban. Héctor apretó los dientes. Para destruir lo que queda. Lo último. Lo que podría volver a encender esa guerra. No quiero dinero. No quiero poder. Quiero terminar lo que ellos no pudieron. Un silencio pesado cayó entre todos. Entonces, Héctor dijo lo impensable. Ayúdame a quemarlo. Todo. Y dejar este lugar en paz. Esteban pensó en las advertencias, en los riesgos, en la obsesión que había consumido a 2 generaciones. Pensó en la familia desaparecida, en Rodolfo, en su culpa silenciosa. Y pensó en los caballos, que en ese instante observaban no con furia, sino con una profunda tensión, como si algo en ellos también esperara un desenlace. Si abría la cámara, desataría un peligro. Si la dejaba cerrada, permitiría que el pasado siguiera respirando. Pero si destruía lo que había adentro, tal vez terminaría con el hilo que llevaba décadas enredándose. Tomó aire, miró a los caballos, y por primera vez no vio guardianes, vio testigos. Está bien, dijo finalmente Esteban. Vamos a terminar con esto. Héctor cerró los ojos, casi aliviado. Durante horas trabajaron en silencio. Héctor le mostró los documentos, le explicó lo que sabía, le contó lo que los Montelongo intentaron detener, una red de apropiación ilegal de tierras, sobornos, amenazas y represalias, que nunca llegó a hacerse pública porque la familia desapareció antes de poder revelar nada. Esteban ayudó a sacar las cajas oxidadas de la cámara, papeles húmedos, archivos sellados, listas de nombres de personas que aún vivían. Los caballos se mantuvieron cerca, nunca hostiles, solo vigilantes, como si quisieran asegurarse de que, esta vez, la decisión fuera la correcta. Juntaron todo en un claro seco, lejos de raíces profundas. Héctor empapó los papeles con combustible que ya llevaba preparado. Esteban sostuvo una caja, una llena de documentos, una que era, tal vez, la pieza clave de todo. ¿Estás seguro?, preguntó. Héctor asintió con una tristeza vieja. Nadie más debería morir por esto. Esteban dejó caer la caja sobre la pila. Héctor encendió el fósforo. La llama creció, devorando papeles, maderas, cuadernos, cajas, devorando décadas de secretos, culpas y amenazas. Los caballos observaron, y por primera vez, relajaron los cuerpos. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron cenizas, Héctor respiró profundo. Ya está, dijo. Por fin. Esteban miró las cenizas, luego miró el pantano, y por primera vez desde que llegó, el silencio ya no era una amenaza. Era descanso. Los caballos dieron media vuelta y caminaron hacia la espesura, sin prisa. Ya no patrullaban, ya no vigilaban, ya no cuidaban. Su misión había terminado. Esteban los vio alejarse, sabiendo que nunca olvidaría esa imagen. Héctor levantó la mirada. Gracias, ranchero. No sabes lo que acabas de evitar. Esteban guardó silencio. Sabía que no había ganado nada material, pero había recuperado algo que valía más. La paz del terreno, la dignidad de una historia que por fin se cerraba, la libertad de 3 animales leales que, al fin, habían dejado de cargar con una orden eterna. Cuando volvió a su cabaña, el viento sopló ligero. El pantano por primera vez no lo observaba, solo lo acompañaba. Había comprado tierras pantanosas por centavos, sin saber que no adquiría un terreno, sino una verdad enterrada, y un deber que finalmente había cumplido.